Ok, hermanos, buenos días. Nuevamente, ya estamos listos para iniciar este devocional, para iniciar este culto, esta adoración a nuestro Dios. Así que invitamos en casita que ya esté listo con la invitación que hicimos hace unos momentos. Así que vamos a iniciar adorando el nombre de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Sabemos que debemos adorar a Dios en todo tiempo, como dice su palabra, en momentos, no solamente en momentos de alegría, sino también en momentos difíciles, porque sabemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Sabemos que tenemos un Dios soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Lo único que nos toca a nosotros es confiar en Él. Amén. Así que vamos a iniciar adorando el nombre de nuestro Dios. Este canto dice, te alabaré, mi buen Jesús. Y dice una parte, en todo tiempo te alabaré, no importando la situación, hermano, que estemos pasando, sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, nadie podrá, amén. Y esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios, que es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor. Así que vamos a exaltar el nombre de Dios en esta hermosa mañana. Vamos a cantar desde ahí en tu casa, puedes cantar con nosotros, puedes adorar el nombre de nuestro Dios. Ese canto dice, te alabaré, mi buen Jesús. Bendecimos su nombre en esta mañana, Señor. Puedes aplaudir en casa si estás. De mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Dile, yo he confiado en ti, confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a decirlo en todo tiempo. En todo tiempo te alaba. En todo tiempo te adoraré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Es hermoso adorar tu nombre, Señor. Bendecimos su nombre en esta mañana, Padre, porque ha sido bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Aleluya, Señor. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme. Una vez más, bueno. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande. Dile por qué, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, dile grande. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Dile por qué, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, aleluya. Bueno es bendecir el nombre de nuestro Dios. Santo eres, Señor, y exaltamos tu nombre en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno, Padre, de adorar. Eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Ese canto dice: tu nombre, oh Dios, exaltaré. Y es lo que estamos haciendo en esta hermosa mañana, exaltando el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Aleluya. Así que sigamos adorando el nombre de Cristo. Tu nombre, oh Dios,
exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Bendecimos su nombre en esta mañana de hoy. No, ¿por qué? Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, y digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Aleluya. Bendito eres, Padre. Adoramos su nombre en esta hermosa mañana. Y seguiremos adorando el nombre de nuestro Dios. Ese canto dice: a tus pies. Amén. Sabemos que no hay mejor lugar que estar en la presencia de Cristo. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Nuestra seguridad es Él. Él es nuestra roca. Así que vamos a cantarlo en esta hora. Bendito eres, Dios. Puedes cerrar tus ojos ahí en casa y meditar en esta alabanza. Reflexionar un rato sobre ese canto. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto,
grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tu, dile una vez más. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia, Padre. No hay mejor lugar, Señor, que estar escondido en tu presencia, donde hay paz, donde hay seguridad, Señor, donde podemos estar tranquilos y seguros, porque sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Queremos decirte que te amamos, Padre, y queremos bendecir siempre tu nombre en todo momento y en todo tiempo. Adorarte siempre, ese es nuestro anhelo. Bendito seas, Jesús. Amén. Aleluya.
Gracias a Dios por este hermoso momento que el Señor nos concede, el poder estar reunidos, tal vez no de manera física, pero sí en espíritu. El apóstol Pablo escribía, ¿verdad?, que cuando escribía sus cartas, él mencionaba que era su deseo poder estar con los hermanos, pero en espíritu ahí estaba. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos unidos con un solo propósito, dice la palabra del Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. La promesa es: yo estoy en medio de ellos. Y nosotros creemos que esta unidad de la iglesia es posible, no solamente por los medios de comunicación, sino por la misma presencia de Dios. El Espíritu de Dios está en medio de su iglesia, está con su iglesia, y estamos con un solo propósito. Bueno, hemos tomado un tiempo para alabar al Señor. Espero que haya aprovechado esta oportunidad en su casa, en familia, de adorar al Señor. Y vamos a ver el tema de este día, de este domingo, que corresponde a Lucas capítulo 24. Ya la semana pasada estábamos recordando cómo esos eventos que sucedieron, bueno, algunos de ellos, no vimos todos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cómo nuestro Señor Jesucristo se apareció a algunos de sus discípulos. En algún momento llegamos a pensar que los discípulos eran pues aquellos que escogió nuestro Señor Jesucristo, que fueron los apóstoles. Bueno, y después de los 12 que escogió nuestro Señor Jesucristo, uno lo traicionó y pensamos en ellos, ¿no? Pero cuando venimos a la palabra de Dios descubrimos que no solamente eran ellos, eran muchas personas, eran muchos seguidores de Jesús, muchos discípulos. Tantos que el libro de Hechos registra el médico Lucas, que cuando Jesús se apareció a sus discípulos, dice, y se le apareció a más de 500 de ellos. Eran muchísimos. Nuestro Señor Jesucristo vio por cada uno de ellos. Vimos la semana pasada, repito, cómo se apareció a algunos de ellos, pero aquí vemos una situación de cómo nuestro Señor Jesucristo también se aparece a algunos de sus discípulos. No eran parte del grupo de los 12, y lo encontramos aquí en Lucas capítulo 24, dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, era ese mismo día, Jesús se puso me equivoqué de versículo, es el 13, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Si usted tiene una versión actual como la NBI, pues ahí las medidas ya están en el sistema métrico decimal, y ahí menciona que eran 11 kilómetros aproximadamente, de 10 a 11 kilómetros la distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 2 de ellos, ¿quiénes eran? Se menciona el nombre de uno, Cleofas. El otro no se menciona. Algunos dicen que probablemente era su esposa, era un matrimonio los que iban de regreso a su hogar, a su casa. Otros dicen que no, eran dos hombres. Bueno, no sabemos. Pero parece, no, todo parece, nos hace suponer que probablemente era un matrimonio. Ellos venían hablando de estas cosas. ¿De qué? Bueno, ese mismo día, ¿qué había sucedido en la mañana? Muy temprano se registra en la Biblia que llegaron algunos de sus discípulos. Primero fueron las mujeres, María Magdalena, después llegó Pedro, Juan, a ver la tumba y encontraron la tumba vacía. Le avisaron a los demás discípulos. Todo esto es lo que ellos habían escuchado. No solamente a los 11 apóstoles, sino a todos los demás. Y ellos venían discutiendo esa situación ese mismo día. Imagínense, 11 kilómetros. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Para atreverse a decir en ese mismo día, bueno, vamos a tal lugar y vamos a caminar 11 kilómetros.
Y lo hacían, bueno, todo nos hace suponer que tenían muy buena salud, estaban acostumbrados a eso. Ahora no queremos ir ni a la esquina a comprar las tortillas caminando, ¿verdad? Porque pensamos que son distancias muy largas. Pero ellos no, estaban dispuestos a hacer eso. Ese mismo día, hablando de estos acontecimientos, de cómo nuestro Señor Jesucristo había sido apresado, enjuiciado de manera equivocada, cómo lo crucificaron, y las noticias de algunos de ellos que decían que había resucitado. Ellos estaban platicando sobre esto. Lo que llama la atención es que iban de regreso. ¿Por qué no se quedaron con los demás discípulos? La Biblia menciona que algunos de ellos se habían reunido, ¿no? Y en algún momento Jesús se apareció también a ellos. Pero esta pareja había decidido regresar. No sabemos qué era lo que ellos sentían, pero sí podemos imaginarnos por la plática que tienen después. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Eso es lo que venía platicando esta pareja. Ellos iban de regreso a esa aldea llamada Emaús. Estaban dispuestos a caminar 10, 11 kilómetros, exponiéndose al calor, exponiéndose tal vez a los peligros, no sabemos. No les importaba mucho el cansancio. Ellos ya habían tomado esa determinación de ir a esa aldea. Y de repente tienen un encuentro con Jesús. Aunque dice esta porción de la Biblia que ellos no le reconocieron. No reconocieron a aquel al que habían decidido seguirle. No reconocieron a aquel con el que estuvieron cuando Jesús hizo milagros, algunos tan sorprendentes como alimentar a 5,000 personas con un poco de comida, y aparte de eso sobró. No reconocieron a aquel que dice la palabra de Dios que venían las personas y traían a sus enfermos y él los tocaba o les decía que eran sanos, que tuvieran fe, y ellos sanaban. No reconocieron a aquel que dice la palabra de Dios que aún venían las personas que estaban endemoniadas, que se los llevaban a él y él los liberaba. Aquel que sanaba, rompía ataduras, liberaba, resucitaba a los muertos. Porque dice la porción de la Biblia que un día él iba con sus discípulos y de repente se encontraron con una procesión fúnebre y vio como una mamá iba llorando porque había perdido a su único hijo, y dice la Biblia que él fue movido a compasión y resucitó a su hijo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a entender que se nos puede olvidar o no podamos reconocer a aquel que ha sido tan significativo para nuestras vidas o para la vida de alguien más?
Aunque dice la Biblia que ellos tenían velados los ojos. De una u otra manera ellos no se dieron cuenta que el que estaba ahí era Jesús. Esas cosas solamente las puede hacer Dios. Dice la Biblia que Él se apareció a sus discípulos que estaban reunidos en un cuarto y estaban las puertas cerradas, las ventanas, todo estaba cerrado y Él se apareció en medio de ellos. Son milagros que solamente Dios puede hacer. Así como Jesús caminó sobre las aguas cuando ellos estaban en la barca. Pero lo interesante es por qué ellos habían tomado esa decisión de regresar. No podemos negar que cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles y tal vez a nivel mundial y hay algunas naciones que están pasando momentos bien terribles por causa de esta enfermedad. En México, bueno, también estamos pasando por esa situación, aunque las cifras nos dicen que tal vez no es tan grave como en otros lugares, pero no podemos negar que también hay consecuencias, ¿no? Los trabajos, los negocios han tenido que cerrar, algunas personas se han quedado sin empleo o su sueldo ha bajado. Esto ha hecho que aumente la inseguridad, muchas situaciones que se derivan de esto. Y tal vez hay muchas personas que están decepcionadas. Yo le voy a dar dos opciones. Cuando enfrentamos o cuando vienen a nuestra vida los momentos difíciles, las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, yo le voy a dar dos opciones. Una es la que habían tomado estos discípulos. Ellos habían decidido regresar. Sí, tal vez pensaron, fue un momento muy bonito. Vimos grandes milagros, tal vez ellos fueron merecedores de algún milagro. Y dice la Biblia que muchas de las personas que habían sido sanadas o habían recibido un milagro del Señor, pues lo seguían. Pero después vieron cómo su maestro había sido crucificado y dijeron, bueno, esto fue un momento muy bonito, fue algo muy especial, pero se acabó. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Nosotros pasamos por momentos difíciles. Cada uno de nosotros, mientras vengamos a este mundo, vamos a pasar momentos difíciles. Situaciones de enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, de muchos tipos. Los problemas están a la orden del día. El asunto es cómo vamos nosotros a enfrentarlos. Y estos discípulos habían tomado la decisión de regresar o de huir. Bueno, puede haber otras maneras de enfrentarlos, pero ellos habían tomado esa decisión. Yo le voy a presentar dos. Esta es una. La otra es con fe. ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles, las pruebas a nuestra vida? La primera es huir, abandonar. A veces muchos piensan que esa es una solución y tristemente no es así. Cuando piensan que el matrimonio está... este matrimonio se acabó, dicen no podemos continuar, vamos a abandonarlo, a huir de esto. Bueno, puede haber otras situaciones. Yo le presento otra opción. La otra opción es la fe. Pero ojo, debemos tener cuidado en quién ponemos nuestra fe. Cuando pasamos momentos difíciles, a veces ponemos nuestra fe en el dinero, nuestra fe en los negocios, nuestra fe en nuestro poder. Y cuando viene la prueba nos damos cuenta de que eso pues realmente no nos ayuda en mucho. Y prueba de eso es lo que estamos viviendo actualmente. Hay muchas personas que en este momento se han dado cuenta de que el dinero no lo es todo.
y muchas otras cosas más en las cuales tal vez han puesto su fe o su esperanza. Dice la palabra del Señor, cuando ellos empezaron a hablar de estas cosas, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces dice el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Una manera en cómo acercarnos a Dios es a través de la Escritura. Jesús ya les había dicho a sus discípulos, no una vez, en repetidas ocasiones, les dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén a morir. Pero también les dijo que Él iba a resucitar. Lo increíble de esto es que en su momento no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque eran personas así como usted y como yo. Cuando leemos las escrituras y vemos a los personajes que están ahí, nos imaginamos a personas, no sé, tal vez de otro mundo, súper especiales, con una fe más que humana, y realmente no es así. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, así como las nuestras. Y él oró para que dejara de llover y dejó de llover. Y él oró para que lloviera y llovió. Eran personas como nosotros. Eran personas que en su momento tenían que enfrentar esta prueba de fe. ¿Cuál era la prueba de fe? El creer que Jesús había resucitado. Claro, nosotros ya estamos en una época donde este evento sucedió hace más de 2000 años y para nosotros eso ya es historia. Pero ellos tenían que enfrentar esa realidad. Y eran personas como nosotros que tenían que creer de que Jesús iba a resucitar, su maestro que estaba con ellos. Sí, era un gran profeta como ellos lo dijeron, pero tenía que resucitar. Y esa es una prueba de fe. El creer que una persona puede resucitar. Aún en nuestra época, para nosotros eso es algo increíble. Ellos también pasaron esa prueba de fe. Y las escrituras dan evidencia de ello. Y dice la Biblia que Él empezó a hablar de Él mismo por medio de las escrituras. Para nosotros es el Antiguo Testamento, para los judíos es el Tanaj. Y Él empezó a hablar, tal vez les habló del siervo sufriente, tal vez les habló de que el Mesías tenía que ser un profeta, así como Moisés. Tal vez les habló lo que decían las escrituras de que tenía que ser un descendiente del rey David o el hijo de David, como se menciona, o el hijo del hombre, un representante de los hombres. Probablemente le habló de todos esos pasajes que hablan sobre él. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. A veces nos presentan un cuadro de nuestro Señor Jesucristo como alguien muy serio, tal vez hasta con una cara así, como medio gruñón. Pero no, pongamos atención a algunos pasajes como estos. Dice la Biblia que cuando Él enseñaba, estaba con sus discípulos, los que se acercaban a Él eran los niños. Un niño no se va a acercar a un gruñón, definitivamente. Tenía un carácter muy especial nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que era una persona alegre. Y dice este versículo, cuando llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ya era tarde.
Entonces, pues, entró a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Ellos eran discípulos de Jesús? Claro que sí. En algún momento los discípulos de Jesús tuvieron que tomar alguna decisión para seguir a Jesús. Así como Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Probablemente ellos también. Algo tuvieron que dejar o cambiar para seguir a Jesús. Eran parte del círculo de Jesús. Pero también llegó un momento en el cual su fe tenía que ser probada y tenía que ser pulida, tenía que ser mejorada. ¿Cuál era eso? Ellos tenían que creer en que Jesús había resucitado. Qué increíble. No podemos negar que en momentos difíciles, aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, aún tal vez cuando no nos demos cuenta, Él está con nosotros. Y eso es lo que sucedió. Eran personas que tal vez habían perdido las esperanzas. Habían dicho, bueno, fue muy bonito ser seguidor de Jesús, estar con Él, pero vamos a regresar a nuestra vida de antes, a hacer lo que antes hacíamos. Gracias a Dios porque nos permitió ser parte de esto, pero esto ya se acabó. Ellos no habían entendido, todavía no habían creído que Jesús tenía que resucitar, y eso apenas era el comienzo. Dios tiene grandes cosas para sus seguidores. ¿Los seguidores de quién? Los seguidores de Jesús. Porque esto es la fe. La fe es creer en Jesús como el Hijo de Dios, que Él entregó su vida por nosotros en una cruz y resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta es la segunda opción que le presento. Es la fe. ¿La fe en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos eso, Él está a nuestro lado. Aún en momentos difíciles, aún en momentos en los cuales tal vez nosotros ya hemos perdido la esperanza, aún en momentos tal vez en los cuales el dolor es tan grande que no nos permite ver que Jesús está ahí, pero Él está ahí. Gracias a Dios por su palabra, porque cuando venimos a su palabra nos recuerda grandes promesas que tiene para su pueblo, para aquellos que han decidido poner su fe en Él. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo se les apareciera y les recordara las Escrituras, lo que decían de Él. Y eso fue algo bien especial. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, esto es algo bien interesante. Usted necesita tener un encuentro con Jesús. Sí, Él se apareció a sus discípulos. Era necesario que eso sucediera porque Él conoce nuestros corazones y sabe en los momentos difíciles en los cuales nuestra fe flaquea y Él se hace presente. ¿Cómo se hace presente en nosotros actualmente? Bueno, a través de las Escrituras. Si usted ha decidido realmente seguir a Jesús, entregarle su vida, cuando viene a las Escrituras y lee lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón arde, nuestra fe se activa, somos levantados, nuestras fuerzas que tal vez eran pocas, dice la palabra del Señor, que vienen a ser grandes, nos da fuerzas como las del búfalo, nos hace volar en las alturas como las águilas, como las gacelas, como los ciervos que están en las montañas, que tienen fuerzas para brincar en las montañas. De esa manera el Señor renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra fe, porque nosotros hemos creído en Él, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó. Y dice la palabra de Dios, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero aquí hay un punto también importante que quiero recalcar. Aún siendo discípulos de Jesús, ¿no le llama la atención este versículo que dice
que Jesús hizo como que quería seguir más adelante. ¿Por qué? Bueno, él ya había hablado con sus discípulos. Tal vez de manera velada les había recordado quién era él a través de las Escrituras. Y ellos sintieron que su corazón ardía y decían, esta persona no la podemos dejar ir. Él tiene que estar en nuestra casa. Él tiene que estar en nuestros hogares. Y cuando él entró, dice la Biblia, aquí se toma una idea muy familiar, una imagen muy familiar, que es estar en la mesa. Y esto nos recuerda también a la Santa Cena o la última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y dice, cuando partió el pan y lo bendijo, ahí realmente se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Hermano, usted tiene que dejar entrar a Jesús a su hogar. En estos tiempos en los cuales los templos están cerrados, la iglesia está más viva que nunca. Porque la iglesia ha retomado lo que debió haber hecho desde hace mucho tiempo, o más bien, no dejar de hacer lo que se tenía que hacer. ¿Qué es esto? Bueno, nuestras reuniones familiares, leer la palabra de Dios, tener un tiempo de comunión, un tiempo devocional con el Señor, todos los días. ¿En dónde? En nuestros hogares. Pero Jesús no va a entrar a la fuerza. Usted tiene que abrirle la puerta de su hogar para que Jesús entre. Para que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sea parte de la familia. No solamente parte de la familia, sea el jefe de la familia, sea la cabeza del hogar, sea el que dirija su hogar y su familia. Sí, tal vez estamos pasando momentos difíciles, problemas económicos, problemas por esta enfermedad. Tal vez lo más terrible es que en algún hogar se haya perdido algún familiar por causa de esta situación. Pero aún en medio de eso, que Jesús esté con nosotros. Eso es lo que nos anima y nos alienta y fortalece nuestras vidas y fortalece nuestra fe. Hermano, deje que el Señor Jesucristo entre a sus hogares. Si usted en algún tiempo creyó que el ser discípulo de Jesús era solamente reunirse los domingos, déjeme decirle que eso no es todo. Así como estos discípulos tuvieron que creer, darse cuenta de que Jesús había resucitado, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Jesús necesita estar en nuestros hogares. Jesús tiene que tomar el control de nuestras vidas. Nosotros tenemos que entregarle, cederle el control de nuestras familias, de nuestros negocios. Pastor, ¿pero de qué negocios si ya están cerrados? En algún momento se van a abrir y por la fe creemos que Dios, al tener el control de eso, va a hacer cosas maravillosas. Pero primero tenemos que poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en Jesús, en aquel que sí murió en una cruz, pero dice la Biblia, al tercer día resucitó. Y Él quiere estar con nosotros. Que nuestros ojos sean abiertos, que nosotros realmente podamos ver que Jesús está más cerca de lo que nosotros pensamos. Ábrale la puerta de su hogar, ábrale la puerta de su corazón. Jesús quiere estar con nosotros, quiere estar con usted, quiere estar en su familia. Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén. A ver, ¿no que ya era tarde? ¿No que eran como 10, 11 kilómetros para regresar a Jerusalén? ¿Sí? Pero a ellos no le importó. ¿Se dan cuenta? A lo mejor era un camino peligroso. Y en la noche, pues más peligroso, había más riesgos. Pero a ellos no les importó. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Primero leemos este pasaje que van los dos platicando sobre estas cosas. Pues a lo mejor iban viendo hacia abajo, con los ánimos caídos, pero después de tener un encuentro con Jesús, dice que levantándose en ese mismo momento, como que tuvieron nuevas fuerzas y regresaron a Jerusalén. ¿A qué regresaron? Pues a los suyos, a la familia de Dios. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos.
que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el pan de vida. Y nosotros sabemos muy bien que el alimento es algo esencial para nuestra vida. Necesitamos comer para poder vivir. Nosotros los mexicanos necesitamos comer nuestras 5 comidas al día y los chiapanecos nuestro vasito de pozol. Si usted no sabe qué es eso, investigue. Es la bebida que se va a tomar en el cielo, en el paraíso. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Esto significa que si tenemos a Jesús en nuestra vida, si dejamos que Él tome el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros negocios, le entregamos nuestros planes, muchas cosas van a cambiar. Pero necesitamos creer. Si usted ya está cerca, como estos discípulos, ábrale la puerta completamente. Y si usted no está seguro si le ha entregado su vida a Cristo, no deje pasar más tiempo. Que este sea el día decisivo. Y dígale: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú me perdonas mis maldades, mis pecados que he cometido contra ti, contra mis prójimos. Yo creo que tú me haces una nueva persona. Yo creo que tú me haces tu hijo porque me perdonas. Y yo creo que mi nombre, a partir de ahí, es escrito en el libro de la vida. Hay una promesa muy importante que no se nos debe olvidar. Si usted alguna vez se ha preguntado: qué chiste, ¿verdad? Ellos vieron a Jesús, se les apareció y así volvieron a creer. Déjeme decirle que nosotros también lo vamos a volver a ver. Porque hay una promesa, dice la palabra de Dios, que Él va a regresar. Va a regresar por su pueblo. Y dice la Biblia: y todo ojo le verá. Le vamos a ver. Le vamos a ver. Así como esos discípulos, Él va a regresar por su pueblo. Y dice la palabra de Dios que Él va a venir a juzgar. Pero yo le invito a que a partir de este día usted tome esa decisión de entregarle su vida completamente a Jesús. Y en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, Él está con nosotros y nos ayuda y nos levanta. Yo le invito a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia que es para siempre, dice tu palabra, y nosotros lo hemos comprobado, Señor. Tal vez no es muy entendible, Padre Celestial, el por qué dice tu palabra que debemos dar gracias en todo cuando vienen momentos difíciles. Pero aún tu palabra nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, oramos por esos hogares que están pasando problemas. Señor, oramos que proveas el sustento. Señor, que tu mano, oh Dios, no se acorte, Padre Celestial, y proveas el alimento, el sustento para cada día. Dale fuerza a aquel que está desanimado, aquel que tal vez ha puesto su esperanza en otras cosas y se ha olvidado de que nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y tú has prometido, Señor, estar con nosotros, dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Señor, levanta a aquel que está desanimado. Fortalece a aquel, Padre Celestial, que su fe está flaqueando. Abre sus ojos. Hazle ver, Señor, que eres más real, Señor. Eres más real de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Eres un Dios vivo. Señor, que tu gracia esté siempre presente en medio de tu iglesia. Señor, levanta tu iglesia, Padre. Que este sea un tiempo en el cual podamos abrir completamente nuestros hogares. Perdona, Señor, si en algún momento no permitimos que estuvieras en nuestras casas.
te habíamos retenido en 4 paredes. Pero Señor, ahora nuestro corazón arde, oh Dios, por ti. Y así como esos discípulos, Señor, te pedimos, quédate en nuestros hogares, quédate con nosotros, Señor. Que en cada casa, en cada familia, Señor, tú estés ahí. Porque tú eres nuestro sustento, tú eres el que nos da vida, y dice tu palabra, y vida en abundancia. Señor, oramos por nuestra nación, oramos por México. Te pedimos, Padre Celestial, Padre bendito, Señor, que tengas misericordia de México. Perdónanos, Señor, por las cosas que hemos hecho mal. Perdona, Señor, porque te hemos hecho a un lado, Padre bendito. Pero, Señor, clamamos, no tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de nuestro estado Chiapas. Un estado, Señor, en el cual la familia de Dios, el pueblo de Dios ha crecido muchísimo. Y hay muchas congregaciones que están clamando, están ayunando, Padre bendito, para que tengas misericordia. Oramos por Tuxtla Gutiérrez. Señor, oramos por la colonia Paseo del Bosque. Señor, perdona nuestros pecados, porque antes de voltear a ti, Señor, Padre Celestial, no te buscamos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, de nuestra comunidad. Y Señor, permite, oh Dios, que esta situación no se agrave, Padre bendito. Señor, bendice a tu iglesia y aquel corazón que tu Espíritu Santo está redarguyendo. Escúchalo, Señor, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa que proviene del Dios vivo, del Dios verdadero, que no nos falla, que cumple sus promesas. Señor, bendice, oh Dios, este lugar. Bendice, Señor, a mis hermanos, cada familia. Seguimos orando que tú proveas, Padre, y nos guardes, Señor, de todo mal. Padre bendito, entregamos nuestro ayuno. Estamos ayunando, Padre Celestial, como congregación local, para que muestres tu misericordia, Padre Celestial, para que, Señor, a esta situación, esta enfermedad no se agrave, no se haga más grande, Padre, sino detengas, Señor, esta plaga. Señor, bendice, Señor. Derrama de tu gracia, derrama de tu gran amor. Gracias te damos, Padre bendito. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, clamamos y te pedimos todo. Amén. Bueno, si usted es parte de la congregación local, yo le invito a que si está viendo esta transmisión, nos haga saber que lo está viendo, ya sea por medio de un me gusta, un comentario, pero escriba, estamos aquí. Queremos saber cuántos hermanos de nuestra congregación, y si usted no es de nuestra congregación, bueno, también lo animo a que haga esto, pero especialmente nuestros hermanos de la congregación, a que nos hagan ver que están presentes, que están reunidos como familia, estamos como iglesia, unidos, adorando y exponiéndonos a la palabra del Señor. Como aviso, les recuerdo, hermanos, este jueves a las 7 de la noche también vamos a estar haciendo una transmisión, vamos a estar pasando un tema este jueves a las 7 de la noche. Nos vamos a despedir como normalmente lo hacemos, con la bendición sacerdotal que se encuentra en número 6, versículos del 24 al 26. Dice la palabra del Señor así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos.